Bueno, queridos amigos, aquí compañeros langreanos, vecinos de Langreo y del Partido Popular, muchas gracias. Qué gusto da trabajar con este equipo, qué gusto da tener a Álvaro Queipo al frente de este partido que va a ganar las próximas elecciones del 9 de junio. Un partido que tiene un proyecto y que tiene, como digo, el mejor equipo. Y hoy estamos aquí para recordar lo que nos jugamos los españoles el próximo 9 de junio. Unas elecciones que son vitales para Langreo, para Asturias, para España y también para Europa. Hace unos años podíamos pensar que lo que se decidía en Europa pues nos era lejano. Hoy ya sabemos que no. El 70% de nuestras leyes vienen de lo que votamos en Europa. Y lo que se decide en Bruselas importa, y importa mucho. Lo saben muy bien nuestros agricultores, lo saben muy bien los ganaderos, la industria, lo saben muy bien los jóvenes, que son los grandes abandonados de este Gobierno. Lo saben muy bien la falta de infraestructuras que tenemos en Asturias. Lo que se decide en Europa afecta y mucho a los asturianos. Pero además, el 9 de junio es la oportunidad de responder a Pedro Sánchez con un no rotundo, un no a la desigualdad, un no a la impunidad, un no a los ataques de Estado de Derecho, un no a la amnistía, a esa infame ley de amnistía, y un no a que nos vendan por 7 votos. Es un no rotundo al peor gobierno que hemos tenido en la democracia. Y para eso, como me ha dicho Ana, debemos votar unidos, aglutinados por el proyecto del Partido Popular, como hicimos el domingo pasado en la Puerta de Alcalá, más de 80.000 españoles llegados de todos los rincones de España, gracias a los asturianos que habéis estado allí representando en nuestra región. Hemos llenado Madrid, porque los españoles tenemos que unirnos esta vez en las urnas. Si nos separamos, gana Sánchez, pero si nos unimos, echamos a Sánchez. Y debemos decirlo muy alto y muy claro a todos aquellos asturianos que no se resignan, para los que no se resignan a los desmanes de Sánchez, a los muros, a los insultos, a los bulos, a la polarización, a las mentiras. Para esos españoles, para esos asturianos que no se resignan, el Partido Popular ofrece un proyecto sensato donde cabemos todos y que va a defender en Europa nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho y la igualdad de todos los españoles. En el Partido Popular tenemos un proyecto con medidas para abordar los problemas reales de los langreanos, de los asturianos, de los españoles. No hablamos de lo real y no nos vamos a distraer con cortinas de humo. Vamos a hablar de los problemas que tienen los agricultores, porque necesitamos detener en Europa el empobrecimiento del campo español. Este Gobierno ha criminalizado y abandonado al mundo rural y lo ha llevado a una situación crítica. Nosotros somos el partido de los agricultores, somos el partido de los ganaderos y los vamos a defender en Bruselas de la competencia desleal, de la asfixiante burocracia, del lobo o del recorte de las ayudas. Nuestro compromiso es alzar la voz del campo en Europa para no estar en manos ni del desconocimiento ni de la arrogancia. El Partido Socialista quiere que los asturianos votemos a Teresa Rivera, la ministra que más daño ha hecho a Asturias y que amenaza seguir haciéndolo en Europa. Ella es la responsable del despropósito de incluir al lobo en el ESPRE, que pone ante las cuerdas todos los días a los ganaderos, con más de 9 animales muertos cada día. Ella es la responsable de la descarbonización descontrolada que ha provocado el cierre de las centrales de Lada, de Soto de la Barca, sin ninguna compensación para esta comarca. Ella es la responsable del cierre de la industria electrointensiva, de lo que pasa en Alcoa, en Saint-Gobain o de Arcelor, y con nuestro voto vamos a decir que no queremos a Teresa Rivera en Europa. Y frente a este despropósito,
lo que vamos a defender, frente al despropósito de esta ministra, lo que defendemos es una transición energética sin sectarismo ideológico, sin lastrar la competitividad de las empresas, con plazos realistas que puedan cumplir nuestra industria y, por decirlo así, sin desindustrializarnos y sin perder ni un solo empleo más. Vamos a defender también en Europa aprovechar la financiación que nos brinda, con menos burocracia, sí, y dedicar los fondos a reformas útiles, dedicarlos a las infraestructuras, a infraestructuras dignas en Asturias y no tener que esperar 14 años por el soterramiento del Langreo. Vamos a defender en Europa que los fondos lleguen a las pymes, a los autónomos, a la España que trabaja, que son los que crean riqueza en este país y que el Gobierno tiene asfixiados. Y vamos a defender también en Europa un futuro mejor para los jóvenes, para revertir la triste estadística de tener la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa. 45.000 jóvenes han abandonado Asturias en los últimos 15 años. Para ellos, el Partido Popular tiene propuestas concretas para que puedan independizarse, comprar una vivienda o formar una familia y tener un empleo digno. Para nosotros, los jóvenes son el empleo, el presente y el futuro y van a ser nuestra prioridad en Europa. En definitiva, tu voto es la oportunidad de devolver el optimismo a las clases medias y el optimismo a nuestros jóvenes. Pero también os digo, nada de esto va a ser posible sin regeneración democrática. Y por eso tu voto el 9 de junio es necesario para frenar el asalto a las instituciones. El CIS, Renfe, Correos, la Fiscalía General, el Consejo de Estado. La lista es interminable. Se creen que las instituciones son suyas y no lo vamos a permitir. Tu voto también el 9 de junio es necesario para denunciar en Europa el atentado contra la igualdad y la libertad que supone esa infame ley de amnistía, fabricada para la impunidad de los que violaron la ley y dicen que van a volver a repetirlo. El 9 de junio, os digo, es nuestra oportunidad para responder. Y para eso os pido que sigamos trabajando incansablemente estos días para movilizarnos, para dar una respuesta clara y nítida en las urnas. Y os digo, que nadie se quede en casa. Nuestro futuro se decide hoy en las municipales, en las autonómicas, en las generales, pero también este 9 de junio en las elecciones europeas. Y recuerdo, para que lo digáis a todos, el 30 de mayo es el último día para votar por correo. Que nadie se quede sin votar. Finalizo. Yo tengo clara mi respuesta. Voy a ir a las urnas para librarme de Pedro Sánchez. Y los españoles tenemos también clara nuestra respuesta. Vamos a votar para ganarle, para defender nuestro país y para librarnos de este gobierno nefasto. Vamos a votar por la libertad, por la igualdad y por nuestro futuro. Y que nuestro voto resuene fuerte en Langreo, en Asturias, en Europa y en España. Gracias a todos.